Entonces, ¿estás enamorado de Annie Leonard? Para Armin, las palabras de Mikasa martillaban fuerte en su cabeza. El viento fuerte de finales de agosto agitó los cabellos de ambos, allí donde estaban sentados en el café de siempre. El muchacho rubio asintió con pesadumbre, sin poder mirarla a los ojos. Desde la primera vez que la vi, ninguno de los dos dijo nada por un momento. Armin estaba cabizbajo y Mikasa se veía ensimismada. ¿Por qué no se lo dijiste nunca? Armin tartamudeó un poco antes de responder. Porque ella jamás se habría fijado en alguien como yo. Y creí que había escogido a Eren, pero él calló. No quería decirlo. No quería hablar mal de Annie a pesar de todo. Mikasa suspiró. Debemos contarle. Eren no es justo que... Ella se aclaró la garganta antes de seguir. En realidad no sabía cómo expresar lo que sentía, porque a decir verdad, no lo entendía. Él debe saberlo. Dijo al fin, cruzándose de brazos. Armin la miró de reojo con perspicacia, y las comisuras de sus labios se ensancharon de repente en una sonrisa suspicaz. Pero Mikasa no lo notó. De todas maneras, él no quería avergonzarla. Intenté hacerlo la semana pasada, pero su Kuwada nos interrumpió, y no lo he vuelto a ver. Dice que está muy ocupado. Mikasa no dijo nada. Armin la miró detenidamente, y notó que ella había fruncido el ceño de nuevo, como cuando estaba pensativa. ¿Alguna vez se disculpó contigo, Mikasa? Quiero decir, ¿Eren se disculpó contigo después de todas las estupideces que hizo? Mikasa sintió la sangre subir a sus mejillas y no supo por qué. Algo así. Sí lo hizo. ¿Estás segura? Bueno, tuvimos una conversación hace unos meses, al inicio del verano, en la casa de playa de los Haiger. ¿Ah, sí? ¿Y de qué hablaron? A pesar de lo observadora que era, Mikasa no se percató de que Armin tenía la leve intención de tentarla a hablar un poco más. De sus padres, me di cuenta de que Eren no es tan idiota como parecía. Esta vez, Armin sonrió, engreído y satisfecho. Te lo dije, ¿no es así? Mikasa asintió, ligeramente avergonzada. El chico rubio sonrió. Pero, ahora se comporta de nuevo como antes, y no comprendo por qué. Porque está celoso de mí. Masculló Armin entre dientes y fingiendo una tos, articulando la frase como si fuera una sola palabra. Mikasa no alcanzó a entender bien lo que él dijo. ¿Qué? ¿Estás bien, Armin? Sí. Estoy bien. Respondió él, fingiendo recuperarse de la tos. ¿Qué dijiste? Que es normal en él. En especial después de todo lo que le ha pasado. Sin embargo, insisto en que debe disculparse contigo, Mikasa. La forma en que se comportó cuando te conoció, y lo del intento de secuestro a Faye, es lo más despreciable que ha hecho Eren en toda su vida. Creo que se merecía una paliza de tu parte cuando te enteraste. Yo no me habría opuesto. Y si quisieras dársela ahora, ni siquiera te detendría. Mikasa pensó que Armin bromeaba, pero no. Estaba serio, un poco feudo ahora. Bueno, la noche en que lo supe fue la misma noche en que él tuvo aquel accidente, habíamos discutido por eso y luego, ya sabes, él fue atropellado. Creo que ese fue su castigo, ¿no? Dijo ella en voz baja. El muchacho ladeó la cabeza. Aún así, fue un completo idiota. Siempre he intentado hacerlo entrar en razón, Mikasa. Pero Eren es testarudo y necesita que alguien le dé una lección. Si no se disculpó contigo, entonces yo, sí, Armin. Le interrumpió ella, inclinando la cabeza. Sí lo hizo. De hecho, fue la primera conversación civilizada que tuvimos. Armin soltó una risita esta vez. Tratándose de Eren resulta imposible creer eso. Debiste haber ejercido algún tipo de fuerza mística sobre él para lograr eso. Dijo Armin, bromeando de nuevo, medio en serio, medio en broma. Él tenía sus segundas intenciones. Pero las mejillas de Mikasa se convirtieron en un carnaval de color escarlata. Armin, tranquila, solo bromeo. Pero en realidad, una conversación civilizada con Eren Jaeger es una utopía. Mikasa inclinó la cabeza de nuevo, como si quisiera esconderse de la mirada inquisitiva y astuta de Armin Arlert. Él ladeó la cabeza mientras dejaba de burlarse para sus adentros del nerviosismo de su amiga, y luego suspiró. Entonces, ¿le dirás a Eren lo que sabemos de Annie? Preguntó ella un rato después. Armin asintió. Tengo que hacerlo. Esto no puede seguir así. Mikasa jadeó en afirmación, tiritando un poco ante la brisa que soplaba anunciando que el otoño estaba cerca. ¿Y qué tal si le duele? ¿Qué tal si?
comentó ella, y vio a Armin ladear la cabeza en negación. No le dolerá. ¿Cómo lo sabes? Para Armin era curioso ver la preocupación de Mikasa ante lo que Eren pudiera sentir. Así como también había sido interesante ver los sutiles y esquivos celos de su mejor amigo unos días atrás. Solo por eso sabía que lo de Annie no sería la gran cosa entonces. O al menos eso creía él. Solo lo sé. Mikasa y Sasa pusieron la mesa cuando Angie anunció que la cena estaba lista. Todos tomaron asiento mientras Angie servía la comida con una sonrisa de oreja a oreja. Al parecer, ella era la más feliz con aquella reunión familiar, pero los demás tampoco se quejaban. Levi estaba satisfecho con la presencia de su hermana. A Mikasa no le molestaba. Kenny no estaba allí, aunque esa era la razón por la que había accedido a visitar a su hermano mayor, porque su tío no estaría allí para fastidiarla, y hacía mucho tiempo no cenaba con su familia. En cuanto a Sasa, bueno, ella ya había regresado de Shiganshina, y nunca tenían que decirle dos veces si se trataba de comida, así que cuando Angie llamó para invitarlas, ella fue la primera en decir que sí. Y ahí estaban los cuatro, charlando amablemente mientras comían. ¿Ya saben qué será el bebé?, preguntó Sasa, llevándose a la boca una cucharada de puré de papas. Angie ladeó la cabeza. Esperaremos hasta el nacimiento. Levi no quiso que el doctor nos dijera, pero nos gustaría que fuera una niña. ¿Y ustedes, ya están listas para volver a la escuela?, preguntó, mirando a las chicas por encima de sus anteojos. Mikasa asintió con tranquilidad, mientras que Sasa hacía un puchero para demostrar su inconformidad. No. ¿Qué rima me da volver? Quisiera ser como Mikasa, una nerd, pero no puedo. Replicó la chica de cabello castaño y ojos risueños, fingiendo un sollozo sin dejar de comer. Angie rió y Levi murmuró algo que nadie alcanzó a escuchar. No soy una nerd, dijo Mikasa, con el ceño fruncido. Sasa y Angie soltaron una carcajada, y Levi ahogó una de sus risas frías. Lo eres. Por eso tienes una beca, dijo el capitán, tomando un sorbo de jugo. Su hermana menor lo fulminó con la mirada. Sí, lo dice el policía loco obsesionado con la limpieza, dijo Mikasa. Angie y Sasa resoplaron, conteniendo una risa, y Levi se puso serio. TCH. Eso no cambia el hecho de Sasa tenga razón. Levi tenía la intención de continuar con un regao y Mikasa iba a responderle, pero Angie, que ya los conocía, prefirió romper con anticipación la guerra que estaba a punto de desatarse en la mesa. Oí, Mikasa, hablando de todo esto, ¿te trataron bien los niños en el campamento de verano? ¿Seguiste los consejos que te di? Dijo la chica, un poco desprevenida. Sí, pero no sirvió de mucho. ¿Por qué? ¿Se portaban mal? Mikasa tragó lo que tenía en la boca y asintió, con un gesto de disgusto. Muy mal. Eran insoportables, niños malcriados. Bueno, espero que no todos los niños de Trost sean así. Intervino Angie de nuevo, arrugando la cara. Puede ser difícil lidiar con ellos estando embarazada cuando comience a trabajar de nuevo. ¿Entonces te dieron el contrato que estabas esperando?, preguntó Mikasa, antes de codear a Sasa para que se controlara un poco mientras tomaba otro filete de la bandeja. Sí, en la primaria Fritz. Es una escuela privada. Es allí donde estudias Faye, comentó Mikasa. Ya casi terminaba su plato y Levi sabía por qué había comido más rápido que de costumbre. Angie había hecho budín de postre, y no había nada que Mikasa disfrutara más que una buena porción de budín. Esa era una de las pocas cosas que lograba hacer brillar los ojos de su hermana menor. ¿Faye? ¿La niña que cuidas? Mikasa asintió ante la pregunta de Angie. Oh, vaya. Qué pequeño es el mundo. Entonces seré su profesora. Solo espero que se porte bien. Sí. Faye es una niña tranquila. Nunca me ha dado problemas, a diferencia de su hermano mayor, que al principio intentaba hacerte la vida imposible. Intervino Sasa antes de tragar su bocado. Mikasa abrió los ojos como platos, sin poder creer lo que acababa de oír. Miró a su mejor amiga, amenazante, pero supo que Sasa no iba a cerrar la boca. ¿Cómo dices, Sasa? La voz de Levi se alzó con aspereza, haciéndole saber a Mikasa que no podía hacer nada para impedir que Sasa terminara con cualquier cosa que estuviera dispuesta a decir. Sasa, cállate, articuló Mikasa, antes de que ardiera Troya. Debía hacer algo. Tenía que lograr que cerrara la boca. Pero nada dio resultado, ni siquiera cuando pateó su pantorrilla por debajo de la mesa. Y lo hizo.
Sasha le contó a Levi cómo era que Eren y Mikasa se habían conocido, y lo del intento de secuestro de Faye que Eren había planeado y que Mikasa frustró exitosamente, e incluso le habló de las veces en que Mikasa y él discutieron. Levi podía mostrarse muy calmado, pero su hermana menor sabía exactamente lo que pasaba por su cabeza en ese momento. ¿Cómo dices que se llama, Sasha?, preguntó Levi de nuevo, completamente consciente de la mirada asesina que Mikasa le lanzaba a Sasha por haber abierto la boca, y de lo molesta y preocupada que estaba. Sasha sudaba frío, pero no iba a callarse. Mikasa quería matar a Sasha, y Levi guardaba en el rostro un gesto muy peligroso de impasibilidad. Ese era el panorama. Y a Angie se le antojaba la mar de chistoso, pero sabía que no podía reír, o eso solo empeoraría las cosas. Para Levi Ackerman, aquel chico era una de las personas más horribles que había conocido. Sasha estaba nerviosa ahora, porque sabía que se había metido en problemas con su mejor amiga. Pero valía la pena. Ese Eren se merecía una paliza. Porque los golpes que Mikasa le había dado no eran suficientes. Eren, ouch. Otra patada en la pantorrilla, pero eso no la detuvo. Eren Jaeger. Levi apartó su plato. Ya no tenía apetito. El nombre se le había quedado grabado a fuego en su mente. Mikasa, ¿tienes algo que decir al respecto? No. Respondió la chica de cabello negro, fingiendo indiferencia. No. Pronunció Levi, lanzando una servilleta sobre la mesa. Creo que debo ser más específico con mi pregunta. ¿Por qué no me habías hablado de eso? Porque no era necesario. Contestó Mikasa, mirando hacia todas partes menos a su hermano. Hice lo que debía hacer. Veo. Entonces sigues trabajando en el mismo lugar donde vive el mocoso que intentó secuestrar a su hermana para fastidiarte solo porque tú heriste su orgullo. Él ya no vive en ese lugar. Se fue. No tengo nada de qué preocuparme y tampoco me dirás que deje de trabajar allí porque no voy a hacerlo. Levi suspiró. Tan aparentemente calmado como se veía, se sirvió una taza de té de la tetera y tomó un sorbo, sujetando la taza desde arriba como era su costumbre. Sé que no. No puedo amarrarte o encerrarte, eso es seguro. Mikasa tragó saliva. Sabía que había un pero después de aquella frase. Sin embargo, él decidió no decir nada más, y su silencio no era nada tranquilizador. Lo conocía bien, le viera como ella. Si no protestaba, era porque algo tramaba. El capitán sacó su teléfono del bolsillo, respondió el mensaje que había recibido de la estación de policía y volvió a guardarlo. Angie los miró a ambos y torció la boca en desaprobación. Si las miradas mataran, su esposo habría acabado vuelto polvo en ese instante, gracias a Mikasa. Y solo había una manera de calmarla, aunque fuera momentáneamente. Bueno, dejemos de discutir. Mikasa, me alegro que le hayas dado su lección a ese chico. ¿Quieres budín? Lo hice para ti especialmente. Touché. Mikasa no habría podido resistirse a esa oferta aunque hubiese querido. Entonces parpadeó varias veces, intentando concentrarse en la oferta de Angie. Luego asintió. Oye, ¿vas a acabarte eso?, preguntó Sasha, sealando el trozo de filete que había quedado en el plato de su amiga. Mikasa clavó el tenedor en él y lo alzó, como si estuviese a punto de obsequiárselo, haciendo que los ojos de Sasha brillaran de emoción. Pero todo lo que hizo fue llevárselo a la boca, mirando fijamente a la chica de cabello castaño, que hizo un puchero, decepcionada. Angie regresó con el postre, pero Levi fue el único que no comió. Tenía una cara larga mientras mensajeaba a uno de sus subalternos en busca de información. Me voy, dijo Mikasa un rato después. Se hará tarde. Espero que les haya gustado la cena, niñas, dijo Angie. Mikasa asintió al igual que Sasha, aunque la chica de cabello castaño fue un poco más entusiasta, como de costumbre. Levi dejó el teléfono y se puso en pie para despedirlas. Los cuatro caminaron hacia la puerta. Angie abrazó a las chicas y su esposo agitó el pelo de ambas, a pesar de que Mikasa tuvo la intención de esquivarlo. Pero no lo logró. Cuando salieron, la hermana menor del capitán se devolvió. No era capaz de contener el impulso causado por la preocupación, después de todo. Levi, promete que no harás nada, pronunció ella en voz baja. No se veía suplicante ni tampoco desafiante. Aquella era más bien una petición tentativa y poco expectante. TCH. Se quejó Levi, frunciendo ahora el entrecejo. Ya vete. Tienes escuela mañana. Como Mikasa esperaba, Levi no iba a decirle una sola palabra acerca del asunto Eren. Pero debía intentarlo. La muchacha sacó las llaves de su motocicleta y la encendió, mientras que Levi y Angie volvían a entrar en la vivienda.
Oí. Mi casa. Gritó Sasha. Había estado tan distraída respondiéndole un mensaje a Connie que no se dio cuenta del momento en que su amiga echó a andar la motocicleta. Sin embargo, mi casa iba a paso lento, porque su intención no era dejarla, pero sí quería hacerla correr un poco. Mi casa. La motocicleta se detuvo 2 esquinas después. Sasha llegó a ella jadeando. Oye, ¿pensabas dejarme aquí tirada? Debería. Respondió mi casa con frialdad, entregándole el otro casco. Sasha lo tomó y se lo puso antes de subir. No seas tan odiosa. Tu hermano merecía saber. Ese Eren te ha causado muchos problemas y tú no has hecho nada al respecto. Mi casa echó a andar de nuevo su vehículo. Sasha tuvo que agarrarse de la cintura de su amiga para no caer. Si Levi lo mata, será tu culpa, Sasha. A juzgar por el tono de voz de mi casa, Sasha supo que era mejor no decir más. Pero no podía dejar de preguntarse la razón por la que su mejor amiga se preocupaba tanto por aquel chico desagradable. A no ser que, con la rabia que tenía, Eren hubiese podido derribar una montaña de un solo golpe. ¿No culpaba a Armin? No. De ninguna manera. Armin siempre había sido sensato y de mente aguda, y Eren comprendió las razones por las que había guardado silencio por todos esos meses. Increíblemente, ni siquiera le molestaba la ausencia de Annie en su vida. De hecho, no había pensado en ella por varias semanas. Era la traición, la de ella y la de aquellos que consideraba sus amigos. Hubiesen podido ser honestos con él, tal y como lo fue Armin al decirle que estuvo enamorado de Annie por mucho tiempo, y que solo por eso se había abstenido de contarle. Pero eran traidores y cómplices. Bertolt se había enredado con la que ahora era su exnovia, y Reiner los cubrió por mucho tiempo. Eren estaba iracundo. La sangre hervía en sus venas y no sabía por cuánto tiempo más podría aguantarse. Me voy, Armin. Anunció, tomando las llaves de su BMW. Armin abrió los ojos como platos, temiendo a lo que pasaría a continuación. Eren, prometiste que no harías nada al respecto. No lo haré. Mintió. Pero Armin lo conocía, a pesar de lo bueno que era fingiendo. Además, él y Carla tenían una forma de reconocer las mentiras en Eren. Sus orejas enrojecían, justo como lo hacían en ese momento. Eren, no me hagas tener que llamar a tu madre, mi madre. ¿Y qué tiene que ver Carla en esto? Preguntó, saliendo de casa de Armin. Por mucho que su amigo intentara detenerlo, era inútil. Eren siempre había sido más fuerte físicamente que él. Se veía tranquilo, pero no lo estaba. Ella es la única a quien escucharás, y si no la escuchas, te irá a buscar a casa de Reiner y te sacará de allí tirando de tu oreja. ¿Es eso lo que quieres? No voy a casa de Reiner, no me mientas. ¿Crees que soy estúpido? Eren se detuvo un momento, mirándolo. Luego ladeó la cabeza y abrió la puerta. Nos vemos más tarde, Armin. Dijo, y salió de allí. Armin debía hacer algo. Un Eren enojado nunca era un Eren racional. No podía llamar a Carla, pues ella se preocuparía mucho. Tampoco a Grisa, era lógico que a él no le importaría. Llamar a la policía era meter en problemas serios a Eren, de los que difícilmente podría salir. Solo se le ocurrió una sola persona. La única lo suficientemente fuerte como para evitar que Reiner destrozara a Eren si ambos decidían irse a los golpes, que era lo más probable. Reiner siempre había sido más fuerte que ellos. Administraba el gimnasio de su madre y se ejercitaba todos los días, y hasta entonces, solo una persona había logrado tumbarlo. Hola, Armin. Contestaron del otro lado del teléfono. En verdad se alegraba de que ella hubiese respondido la llamada. Hola, mi casa. ¿Estás ocupada? No, en realidad. Voy saliendo de la escuela. ¿Necesitas algo? Armin dudó, pero respondió unos segundos más tarde. ¿Acaso era correcto incluir a Mikasa en un pleito del que no era culpable? Pero solo ella podía ayudarlo. Eren está en problemas, y solo tú puedes ayudarme. Dijo, con la voz marcada por la ansiedad. Armin pudo escuchar el momento en que Mikasa encendió su motocicleta. Pero la chica se tardó un poco en responder, como si tuviera que asimilar antes lo que acababa de oír. ¿Qué clase de problemas? ¿Podrías venir antes? Te lo explicaré cuando llegues. Otra pausa. ¿Estás en casa? Sí. Bien. Dame la dirección. Saldré para allá. La residencia Arlert estaba ubicada al norte de Trost, en los suburbios de Stoles, al igual que la de Eren. Así que a Mikasa no le tomó mucho tiempo llegar, pues el campus universitario se encontraba a unos cuantos minutos de allí.
Ella hizo sonar la bocina de su vehículo cuando llegó al lugar, y Armin salió de inmediato, después de gritarle a su abuelo que estaría fuera por un rato. Salió a buscar a Reiner. Intenté detenerlo, pero no me hizo caso. Le dijo al verla. Mikasa no se quitó el casco para ahorrar tiempo. ¿Se lo contaste todo? Sin omitir detalles. Van a golpearse, eso es seguro. Pero no saldrá ileso, porque Reiner es más fuerte. Eren está enojado, y no es nada racional cuando eso pasa. Mikasa rodó los ojos y suspiró. Dímelo a mí. Anda, sube. Llévame hasta allí. Armin asintió y subió a la Kawasaki Ninja 300 que Mikasa manejaba con tanta destreza. Ella iba rápido, pero era seguro. Al menos no corría con el peligro de estrellarse contra algo, tal y como había pasado la última vez que subió en una motocicleta mientras Eren conducía, un par de aos atrás. Esperaba llegar a tiempo, antes de que se desatara un infierno. A ti. A ti también quería verte la maldita cara, hijo de puta. Eren corrió hacia el muchacho de cabello negro en cuando bajó de su automóvil. Para él sería como matar dos pájaros de un solo tiro, pues era Bertold quien en realidad le debía una explicación. Pero Reiner los había encubierto. Él también debía pagar. Era una suerte que el mejor amigo de Reiner estuviera allí en su casa también. Eren. ¿Qué es lo que? Un golpe en la cara derribó a Bertold. Eren no le había dado tiempo de reaccionar y tampoco lo haría. Su furia era tal que todo cuanto quería era golpearlo hasta convertirlo en una masa andante de carne y sangre. Maldito segundón. Lo esperé de cualquiera, menos de ustedes, menos de ti. Gritó Eren, apretando los dientes mientras lo golpeaba. Iba a decir algo más, pero Reiner salió de la casa al escuchar la algarabía en la calle. Casi era de noche, pero eso no había evitado que unos cuantos curiosos se aglomeraran cerca para observar la pelea a una distancia prudente. Bertold, ¿qué? Oye, Eren. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Gritó aquel muchacho musculoso y rubio, apresurándose para apartarlo de su mejor amigo, que aún luchaba por cubrirse de los golpes de Eren. Bertold estaba en el suelo, con la cara bahada en sangre, al igual que los puños de Eren. Suéltame, desgraciado. Respondió Eren, girándose hacia él para golpearlo también. Eren, cálmate, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué hablas así? Reiner era fuerte, sí, pero Eren sabía pelear cuerpo a cuerpo y no era fácil detenerlo. ¿Te parece esto una broma? Preguntó con la voz ronca, envuelta en cólera. Confié en ustedes, eran como mis hermanos y mira cómo me pagan. Reiner intentó contenerlo hasta que logró darle un golpe, tumbándolo. Pero eso no detuvo a Eren, quien volvió a levantarse con la boca ensangrentada, y arremetió contra él, golpeándolo hasta dejarlo sin aire. Eren. Detente. No entiendo de qué mierda hablas. ¿No lo entiendes? Otro golpe. Te lo explicaré, hijo de puta. Ese malnacido que está allí en el suelo se tiraba a Annie mientras ella fingía ser mi novia y ustedes fingían ser mis amigos, y tú los cubrías a ambos. Eso te hace aún peor, traidor. Hijo de perra. A Eren no le importaba si salpicaba de saliva a Reiner mientras gritaba. No tenía tiempo de pensar en eso. Entonces le atestó otro golpe en las costillas, pero cuando Bertold pudo levantarse, sintió cómo era apartado de Reiner de un empujón violento. Lárgate, Eren. Vete ya, pero Eren no escuchó. Gritó de nuevo y corrió hacia ellos. Bertold estaba delante de Reiner, así que fue él quien recibió el cabezazo en la boca, perdiendo un incisivo inferior con el choque. Hubo puñetazos, rodillazos, golpes en la mandíbula, todo era confuso. Uno de los espectadores que se había detenido para observar el combate llamó al escuadrón policíaco más cercano a la zona, pero los tres luchadores estaban demasiado ocupados para preocuparse por ello. Entonces Bertold se las arregló para inmovilizar a Eren y permitir que Reiner continuara golpeándolo. Traidores. Malnacidos. Un golpe en la tráquea le sacó el aire al chico de cabello castaño y ojos verdes, que ahora brillaban con una furia infernal. Reiner golpeaba duro, pero él no pensaba darse por vencido aunque lo matara. Deberías callarte, Eren. Exclamó Reiner, mientras le clavaba otro puñetazo dirigido a su estómago. Es patético de tu parte haber venido hasta aquí para esto. Pero claro, ¿qué podía esperarse de alguien como tú? Me producen asco. Gritó el muchacho. Había escupido sangre mientras intentaba liberarse. Iba a decir otra cosa, pero Bertold le cubrió la boca. El mismo asco que Annie te tenía a ti. Eres un imbécil, Eren.
ni siquiera le prestabas atención, al contrario de Bertold, que siempre estuvo allí para ella. Eres tan egoísta que ni siquiera te das cuenta de lo que hay a tu alrededor, y mucho menos de lo que ella sentía. Eres un tipo desconsiderado y sin sentimientos que no sabe tratar a las mujeres. No te merecías a alguien como Annie. Otro golpe. Pero Eren no supo qué había dolido más, si el puño de Reiner en su abdomen bajo, o lo que acababa de decirle. Desconsiderado, sin sentimientos y egoísta. ¿En verdad era así? Fue entonces cuando dejó de luchar. Pero una fuerza inesperada derribó a Reiner de un solo golpe bastante brutal. «Mikasa», gritó Armin cuando la vio correr hacia el muchacho rubio y alto. Pero ya no podía hacer nada. La chica había hecho caer a Reiner de rodillas sobre la vereda y ahora aplicaba una llave sobre él para inmovilizarlo. Ella nunca imaginó que la escena del parque de diversiones de hacía unos meses volvería a repetirse, y menos con los mismos implicados. Pero ahí estaba ahora, ya no protegiendo a Falle, sino a alguien que aún no sabía bien por qué deseaba proteger. «Mikasa», pronunció Eren boquiabierto, mientras la veía moverse, al tiempo que Reiner lograba liberarse. La empujó con fuerza, porque no estaba dispuesto a perder contra una chica como la vez anterior. Pero increíblemente Mikasa era más fuerte y, siendo cinta negra en artes marciales, lo hizo perder el equilibrio de una patada, hasta rodear el cuello con su brazo derecho, todo con una rapidez que habría sido casi imposible de creer. De forma sutil y premeditada, la chica dislocó el brazo izquierdo del muchacho, haciéndolo lanzar un alarido desgarrador. Reiner podía ser bueno en combate mano a mano, pero jamás imaginó que una chica como esa pudiese derribarlo por segunda vez. Esta vez no podría moverse. El dolor no iba a alejarlo. Otra vez lo haría ir al hospital. Eren estaba boquiabierto, aunque herido. Pero la miraba con incredulidad, parpadeando varias veces seguidas. «¿Tú de nuevo?», tartamudeó Bertold cuando la vio. «Déjalo ir», bramó Mikasa, con voz amenazadora y una mirada que habría quemado a medio mundo. Aunque Bertold había decidido no huir esta vez. No sin antes darle una lección a este imbécil, el chico de cabello oscuro soltó a Eren, pero no para dejarlo ir, sino para propinarle una patada en la espalda que lo haría tambalearse y caer al suelo como un hueco. Bertold no era fuerte, ni tampoco sabía luchar, pero era lo bastante alto y atlético como para poder defenderse. Mikasa iba a darle la paliza de su vida. Bertold se inclinó, listo para responderle. No le importaba si ella era una chica o no, su intención era noquearla. «Déjamelo a mí», gritó Eren, listo para volver a propinarle a Bertold el golpe de su vida. No podía dejar que ella lo defendiera. Tenía que levantarse por sí mismo y sacarle la mierda de golpes a ese traidor, y no era lógico que una chica fuera más fuerte que él. Eren era orgulloso, impulsivo, y solo habían dos cosas en su cabeza en ese momento. Vengarse de los traidores y evitar que Mikasa interviniera, o eso habría herido su orgullo, una vez más. Así que se lanzó contra el muchacho frente a él, dispuesto a quitarle la navaja que se había sacado del bolsillo en un parpadeo. Forcejearon por unos segundos y Eren intentó apuñalarlo después de hacerse con la navaja, pero Mikasa no podía permitirlo. Si Eren lo mataba, iría a la cárcel. Entonces lo sujetó del brazo derecho y él logró zafarse, zigzagueando con la mano. Cuando Mikasa intentó esquivarlo, ya era demasiado tarde. Él le había hecho un corte profundo en la mejilla derecha. Pero Eren estaba demasiado ocupado para percatarse de lo que acababa de hacer. Armin gritó su nombre, pero ella no lo escuchó. El chico rubio, cansado de sentirse un inútil, fue tras Bertold con la intención de sujetarlo, mientras Eren y él continuaban golpeándose. Bertold lo empujó hacia la vereda con fuerza y Armin cayó de espaldas, golpeándose la cabeza. Fue entonces cuando Mikasa perdió los estribos. Nadie tocaba a sus amigos y vivía para contarlo. No le importaba ya la herida, ni tampoco cuánto sangraba. Así que se le aproximó con rapidez, lo agarró del cuello y lo hizo inclinarse para propinarle un rodillazo tan fuerte que lo dejó sin oxígeno, usando su propio peso contra él mismo para alzarlo y lanzarlo sobre Reiner, antes de que aquel pudiera volver a ponerse en pie. Entonces se escucharon las sirenas de la patrulla policíaca aproximándose, y ambos huyeron, entrando rápidamente en casa de Reiner, mientras que Eren siguió escupiendo hasta que no quedó una gota de sangre en su boca, y Armin lo ayudaba a levantarse sin haberse recuperado del golpe. «Mikasa», dijo Eren, limpiándose los labios con el dorso de la mano, sin saber interpretar la mirada que ella le lanzó. Si era de decepción, de lástima o de compasión, eso Eren no lo sabría. «¿Por qué estás aquí, Mikasa?»,
Era una de esas pocas veces que la había llamado por su nombre y no por su apellido. Quizás era la primera. Estaba tan mareado que no notó aún el corte que sangraba en la mejilla de la muchacha. Yo la llamé, contestó Armin. Sabía lo que haría si solo ella podía evitar esto, o al menos terminar con esa masacre. ¿En qué estabas pensando, Eren? Iban a matarte entre los dos. Si Mikasa no interviene, lo tenía bajo control, Armin. No era necesario que intervinieran. Armin pudo ver la tristeza en los ojos de Mikasa cuando ambos oyeron las palabras de Eren. Deja de ser tan terco y admite que perdiste. Bertolt te tenía agarrado y Reiner te golpeaba cuando llegamos. Si a eso le llamas tener las cosas bajo control, no quiero imaginar cómo sería lo contrario. ¿No tienen nada que hacer aparte de meter sus narices donde no los han llamado? Preguntó Mikasa de repente y con fastidio hacia la turba de curiosos frente a ellos. Eren y Armin alzaron la cabeza y los vieron alejarse lentamente, uno por uno. Las sirenas se oían cada vez más cerca, hasta que vieron la patrulla detenerse en la carretera frente a ellos. Eren se puso en pie y quiso acercarse a la chica de cabellos oscuros y mirada tristes, pero se detuvo al verla abrir los ojos en un rictus de desagradable sorpresa. «Levi, ¿qué haces aquí?», exclamó nerviosa. De todos los policías del mundo, esperaba ver allí a cualquiera de ellos, menos a su hermano mayor. Eren y Armin la miraron, un poco sorprendidos de que conociera a aquel policía. «Eso te pregunto yo a ti. ¿Qué haces aquí?», pronunció, quitándose los lentes de sol, mientras su compañero, un joven alto de piel triguea y cabellos claros, caminaba tras él, con un walkie-talkie en la mano. «¿Y qué diablos te pasó en la cara, Mikasa?». Ella no respondió, sino que tragó saliva e intentó cubrir su herida con un mechón de pelo. Levi no iba a quedarse con esa, así que miró con desconfianza a los dos muchachos que estaban junto a ella, en especial al chico cuya boca sangraba. A juzgar por el panorama, Levi podía decir que Mikasa había golpeado a aquel muchacho de cabello castaño desordenado. Pero ella no se veía molesta, a diferencia de alguien que acaba de golpear a otro. «Señor, ella», Armin intentó hablar, pero Levi lo ignoró. «Cuando recibí la información acerca de la pelea que había aquí, no esperaba que tú estuvieras incluida. ¿Qué diablos estabas haciendo aquí?», insistió el capitán, sujetando la barbilla de su hermana menor para mirar la herida más de cerca. «Suéltame, Levi», gruñó ella. Él no le hizo caso. Armin supo entonces que el policía bajito y con cara de pocos amigos era el hermano mayor de su amiga. Pero Eren aún estaba muy mareado para pensar con claridad. «¿Quién de ustedes dos hizo esto?». No hubo respuesta. Los ojos de Eren se fijaron en aquella herida sangrante en la mejilla de la chica. «¿Quién mierda hizo esto?». La voz de Levi resonó en los oídos de los tres muchachos. Mikasa no quería culpar a Eren. Eren no recordaba lo que había hecho, y Armin tampoco deseaba acusar a su mejor amigo. Cuando los ojos de Levi se clavaron en Eren con una mirada asesina, Mikasa supo que debía intervenir. «Levi, fuiste tú, ¿verdad?», le preguntó al chico de ojos color turquesa. Eren tartamudeó. «¿Cómo te llamas?». Mikasa apretó los ojos, deseando que Levi no hubiera hecho esa pregunta. «Eren, señor». «Eren Jaeger. El infierno en la tierra». «Ah. Eres tú». Levi no tardó demasiado en estirar la mano hacia el pelo de Eren para tirar de él y propinarle un puntapié en el estómago y otro en la cara. Una de sus muelas salió de su boca, pero el capitán no pensaba detenerse. Lo golpeó, lo pateó, en la cara, en las costillas, en los muslos, en todas aquellas zonas que Eren no pudo cubrir. «Levi, no». Mikasa intentó detenerlo, pero Armin la sujetó a ella. Aunque ella fuera hermana de aquel hombre, Armin temía que ella saliera lastimada de nuevo. En cierto modo, se sentía culpable por haberla llevado hasta allí. «Capitán, creo que ya es suficiente», dijo Moblit Werner, el joven policía que lo acompañaba. Pero Levi solo se detuvo cuando supo que Eren no tenía aliento para soportar un golpe más. «Aprende una cosa, escoria», dijo Levi, sujetándolo aún del cabello, mientras Eren tosía copiosamente para recuperar el aliento y las gotas de su sangre caían al suelo. «A las mujeres no se les toca, ¿me oyes?». «Señor», Eren intentó hablar, pero el dolor en el cuerpo era demasiado fuerte, así que jadeó en busca de fuerzas para continuar. Mikasa tuvo el impulso de correr hacia él y rescatarlo, pero Armin no la dejó. «No planeaba esto cuando Sasa me contó lo que pasó entre tú y este patán, pero si vuelve a tocarte un pelo, lo mato», advirtió el capitán, dirigiéndose a su hermana.
El gesto de Mikasa cambió drásticamente de la preocupación a una irritación homicida. Si Eren se merecía o no una lección, aquella no había sido la forma de enseársela. Una patada más que dejó a Eren en posición fetal sobre el asfalto, retorciéndose de dolor. «Capitán, ¿no levantará cargos?», preguntó Moblit. Levi miraba a Eren con desprecio. «Ya tuvo suficiente. Tú, Mikasa, vienes conmigo». «No», respondió ella, con el ceño fruncido y el rostro crispado. «Y no te atrevas a forzarme. Esto fue demasiado». Con ojos apagados y esa cara de fría indiferencia que Mikasa odiaba, Levi miró con desdén hacia donde Eren estaba, y luego a su hermana. «Límpiate la cara», le dijo, con la misma apatía. Entonces se dio la vuelta y se marchó, con su subalterno caminando tras él. Mikasa no tardó en acercarse a Eren para socorrerlo, al igual que Armin. «Debemos llevarlo al hospital, Mikasa», anunció el chico rubio, alzando el brazo de su amigo para dejarlo caer sobre sus hombros y poder levantarlo, mientras la muchacha hacía lo mismo con el otro brazo. En medio de su agonía y delirio, Eren ladeó la cabeza. «No, no, no. No quiero ver a Grisa». En este punto, el muchacho respiró con dificultad, intentando llenar sus pulmones de oxígeno. «No me lleven a ningún hospital, Armin. Vamos a tu casa. Allí estaré bien». «Pero, Eren, necesitas...». «Estaré bien, Armin». Y punto. Armin llevó a Eren en un taxi, y Mikasa los siguió en su motocicleta. Ella se encargaría de curarlo, mientras Armin buscaba lo necesario para realizar la curación. Lo siento mucho», se disculpó ella, con la voz ligeramente entrecortada, cuidándose de no lastimar demasiado las heridas de Eren mientras las limpiaba. Armin los observaba sentado desde un taburete frente a ellos, en la sala de estar de la residencia Alert, con una bolsa con hilos sobre la parte trasera de su cabeza. Eren la miró tan detenidamente como le era posible, y un recuerdo fugaz de la vez en que fue atropellado por un coche se cruzó por su mente. «¿Yo te hice eso?», preguntó, señalando el corte en la mejilla de la chica. Mikasa no respondió, y él se tardó un rato más en hablar. «Entonces, supongo que soy yo quien debe pedirte disculpas». Hubo silencio. Eren notó cuán suave era el tacto de aquella muchacha de ojos grises y mirada triste. Él no sabía que iba a hacer algo así. Continuó ella, con notoria aflicción en la voz. «No pensé que...». Eren suspiró y luego gimió un poco, apretando los párpados cuando ella ejerció presión sobre una de sus heridas. «Supongo que me lo merecía, he sido un idiota». «No, fue demasiado». Él rió con amargura. Ella acarició sus cejas en un acto inconsciente e involuntario que Eren disfrutó tanto como duró. Nadie dijo nada por unos instantes. Hasta que Armin habló. «Fue mi culpa. Yo te llevé hasta allí, Mikasa, Armin, no me obligaste. Fui por mi propia cuenta». En todo caso, Eren se aclaró la garganta para continuar. Le dolía la boca. «La culpa es mía. Ambos fueron allí por mi imbecilidad e imprudencia». Más silencio. No podían contradecir a Eren porque tenía razón, aunque les costara quedarse callados. Mikasa continuó limpiándolo, y él no podía sentirse más a gusto. Tenerla a ella como su enfermera era como estar anestesiado. No sentía casi el dolor, porque sus manos eran suaves y su aroma natural dulce y tranquilizador. Ella era como un antídoto a toda la rabia que había sentido un momento antes, como las olas del mar que chocan contra la playa en un movimiento adormecedor. Por primera vez desde que estaban allí, Armin dejó salir una sonrisa traviesa que ninguno de los dos notó. Eren clavó sus ojos color turquesa en los grises, y Mikasa clavó sus ojos grises en los ojos color turquesa. Fue como si se desnudaran el uno al otro en una sola mirada, y el solo pensamiento los hizo sonrojar de pies a cabeza, parpadeando al mismo tiempo, para así poder dejar de mirarse tan intensamente. Cuando Mikasa volvió a limpiar, lo hizo con tanta torpeza que llegó a lastimarlo. «Ouch», se quejó él, saliendo de su trance. «Lo siento». «Increíble», comentó Armin, unos segundos después. Mikasa cambió la compresa mojada por una seca, para aplicar la solución desinfectante en las muchas heridas que Eren tenía. «¿Qué es increíble?», preguntó su amigo, ahora con los ojos cerrados para no volver a perderse ni sonrojarse mirando a la chica frente a él. «Hace unos meses, ustedes dos querían matarse. Y ahora», el chico rubio ahogó una risita. Mikasa giró sus ojos hacia él, un poco confundida. «¿Y ahora qué, Armin?».
La sonrisa retorcida que se dibujó en los labios de Armin habría sonrojado a su amiga de pies a cabeza, una vez más, si ella lo hubiese visto. Porque ahora miraba de nuevo hacia Eren. Pues, si no los conociera, yo diría que hay algo entre ustedes. ¿Qué? Incluso sus voces al unísono hacían perfecta armonía, y Armin se rió de ello. Ella se detuvo, y él se irguió en la silla. La voz de ella era dulce, sublime y aflautada, como un calmante. La de él, pastosa, varonil y vibrante, algo áspera, pero seductora al mismo tiempo. Ambos eran bolas de un rubor exagerado. Mikasa quiso que la tierra la tragara, y Eren habría querido darle un puñetazo a Armin por haberlo avergonzado de esa tierra. ¿Qué es lo que estás diciendo, Armin? Exclamó Eren, antes de que Mikasa volviera a tocarlo. Tartamudeó la chica. Eso es absurdo, Eren no esperaba esa declaración. No lo notó, pero le había dolido un poco. Claro que lo es. Yo jamás me fijaría en alguien como él. Continuó ella, un poco menos ruborizada, y la voz más firme, refiriéndose a Eren. Él frunció el entrecejo. Por supuesto que no, no me interesas en lo absoluto. Eso es lógico. Somos polos opuestos con diferencias abismales. Jamás podríamos entendernos. Yo tampoco me fijaría en ti nunca. Exasperado y arrepentido de haber sacado el tema a relucir, Armin se cubrió la cara con la palma de la mano. Sus dos amigos eran un par de torpes. Claro que no. No te fijarías en una chica que puede patearte el trasero. ¿Qué? ¿Patearme el trasero? Exclamó Eren, sacando fuerzas de donde no tenía para apartarse de ella y mirarla a la cara con indignación. ¿Nunca has hecho eso? No seas tan presumida. ¿No? ¿Quieres que te lo recuerde? La primera fue cuando nos conocimos. Mikasa comenzaba a alzar la voz, a medida que hablaba. Ya no se escuchaba tan dulce como unos minutos atrás. La segunda fue en el salón de música en casa de tu madre, y la tercera, frente a un McDonald's. Fueron 3 veces. ¿Quieres una cuarta? Armin ladeó la cabeza, lamentándose haber abierto la boca. La tensión era palpable y creciente en aquella sala. No es necesario. Hoy me dieron un par, pero gracias por la oferta. Respondió él con sarcasmo. Mikasa frunció el entrecejo, pero no planeaba decir más nada, por muy molesta que estuviera. Tenía la intención de seguir curándolo, hasta que Eren abrió la boca de nuevo. Además, no eres mi tipo. La gota que derramó la copa. Mikasa apretó los dientes, visiblemente herida por el comentario. Eres un cretino, Jaeger. Dijo, antes de apretar la compresa sobre sus heridas tan fuerte como para hacerlo quejarse de dolor. Adiós, Armin. Al segundo siguiente, Mikasa salía de allí. Armin estaba boquiabierto, indignado. Eren tartamudeó. No quería que ella se fuera. Mikasa. Gritó en un impulso por detenerla. Pero no podía moverse. Le dolían las costillas, los pulmones, las piernas, todo el cuerpo. Sin embargo, era inútil. Ella ya se había marchado. Mierda, lo arruiné, dijo, llevándose las manos a la cabeza. Armin ladeó la cabeza, mirándolo decepcionado. No lo arruinaste. La cagaste hasta el fondo, Eren. Cabreado, Armin salió de allí, con la intención de ir tras Mikasa. Pero cuando llegó al porche, la vio alejarse en su motocicleta. Ya la llamaría más tarde. Eren se había merecido todos los golpes que le habían dado ese mismo día.